Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, bienvenida al Pie del Tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? Bien, Adriana, estoy bien. Qué gusto estar aquí contigo en Enfoque y al Pie del Tiempo. El cambio climático y sus riesgos presentes son asuntos demasiado serios como para que hoy toque otros temas, Adriana. Aunque haya muchos temas de actualidad no hay, que nos pero ocupa. esto también. Sí. Es nuestra casa, nuestro planeta. Lo decidí anoche leyendo la nueva novela de Antonio Muñoz Molina. Se las recomiendo. Se llama Tus pasos en la escalera. La recomiendo porque es muy buena, como lo es también su anterior novela, Un andar solitario entre la gente, ¿no? Y bueno, es que Molina Muñoz, como muchos de los nuevos escritores, Muñoz Molina, perdón, de la novelística contemporánea, vincula mucho lo que es la ficción con datos reales, con datos informativos reales. Lo cual asusta más. Así es. Entonces, yo quiero recordar con ustedes que en Brasil, debido a incendios provocados, en algún momento el año pasado se logró detectar 100,000 focos de incendios provocados en la Amazonía. Se incendiaron este año, no el año pasado, 2,500,000 hectáreas de bosque. ¿Cómo duele ver eso, verdad? Terrible. Y Bolsonaro pasará a la historia como el mandatario que más ha permitido la quema y el arrasamiento de la Amazonía por el tiempo que permitió este año que los incendios continuaran. Y luego cuando se le ofreció ayuda internacional... Que no quería intervención extranjera, como si el planeta fuera de ellos. Exactamente. Bueno, este año se acumularon 171,500 hectáreas cultivadas, quemadas, arrasadas, en California. Y en Baja California, porque aunque haya frontera, pues ni modo, ahí está, se quemaron 10,000 hectáreas. El humo llegaba a nuestro país porque para ese tipo de tragedias no existen las fronteras políticas. ¿No? Y en el caso real, por el aire, también se quemaron dentro del territorio de Baja California, de México, 10,000 hectáreas de cultivos en octubre de este año. 2019 será, hoy lo leí en el New York Times, el año récord en cuanto a la acumulación de dióxido de carbono en el planeta. Todavía decía el novelista Muñoz Molina que el 2017 era el año récord. No, lo dice en su novela. Hoy se dice que el año récord es 2019 de acumulación de dióxido de carbono. Y el año planeta. Que entra vamos a decir el 2020 y el 2021 hasta que ya no podamos decir nada. Digamos hoy que nunca la Tierra ha tenido esa acumulación de contaminantes en 800,000 años. Digamos los datos como son. Desde ¿verdad? que los seres humanos pusimos un pie en este planeta. Bueno, nunca se había visto este nivel de contaminación, ¿no? 800,000 años. Los incendios y las inundaciones obligaron a migrar en el último año a 20 millones de personas en el mundo. Los científicos expertos de la ONU, expertos en cambio climático, estiman que en el 2050, 55 millones de mexicanos tendrán que dejar de vivir en las costas del país por el aumento de nivel del mar provocado por el deshielo de los polos. Y estiman también que en el 2050 680 millones de seres humanos se tendrán que desplazar de las zonas cercanas al mar. ¿A dónde? Pues tierra adentro, quién sabe cómo. 2050. Bueno, hablando del futuro, mi filósofo predilecto, el novelista de novelas policíacas, John le Carré, dice en una frase muy inglesa que en el futuro todos estaremos más o menos muertos. Entonces, pues, como que no nos mortifiquemos mucho. Pero fíjate que creo, pese al humor,
que no tenemos derecho a dejar sin tierra a las próximas generaciones, aunque en el 2050 no estemos nosotros ya sobre la tierra. La tierra se expresa a gritos por el desastre climático que se está acelerando debido a la ignorancia de unos y a los intereses inhumanos y mercantiles de otros. El lunes se inauguró en Madrid la Cumbre del Clima, toda vez que los conflictos políticos y sociales que vive Chile impidieron que se realizara en ese país como estaba planeado. Esta reunión organizada por la ONU durará hasta el 13 de diciembre, hasta la próxima semana, y reúne a representantes de alrededor de 200 países y tiene como objeto, como fin, que los gobiernos en el mundo se comprometan en serio a recortar las emisiones de gases contaminantes a fin de lograr que el cambio climático, fíjate Adriana, ya no se pueda revertir, porque ya no se puede revertir, pero al menos se quede dentro de un rango que no amenace con la catástrofe inmediata. La aspiración, según los expertos, es que el calentamiento global se quede entre 1.5 y 2 grados en relación a la que había antes de las revoluciones industriales, que se iniciaron la primera a finales, a la mitad del siglo XVIII. Y vamos en la tercera revolución industrial. Y no hablo de la cuarta porque no quiero entrar en la polémica. Yo creo que cuando las máquinas producidas por la robótica y la informática, habrá cuarta revolución si logran hacer otra cosa que registrar, identificar, repetir o rechazar. Ese es el tema. Sonó ciencia ficción. Pues sí, cuando dejen de hacer eso, entonces habrá inteligencia artificial. Solo eso. En la inauguración del COP25, como se denomina esta reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó los datos elaborados por los científicos que asesoran a la organización en esta materia y llamó a los gobiernos a cumplir compromisos y actuar con urgencia. De acuerdo con su informe, los países más contaminados y también las áreas productivas que contaminan más, esto es que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo proveniente de la quema de carbón, esto es del óxido de carbono, que es responsable del 81% de la contaminación. Pero también de metano, de ozono, de petróleo, de la quema de petróleo, de gas, de la deforestación, de la agricultura intensiva. Bueno, los países más contaminadores son China y Estados Unidos, ¿sí?, con crecimientos exponenciales desde 1990 hasta la fecha. Pero Donald Trump dice que es una falacia, el cambio climático fue un cuento chino, inventado por los chinos. Así es la ignorancia, ¿verdad? Y hay un crecimiento importante registrado en estos años de la India y del transporte aéreo. Este renglón productivo. Sí. Que tiene mucho que ver también, al parecer, con la capa de ozono que se ha ido destruyendo, o sea, la contaminación de los aviones en todo el mundo. Así es, sí. El transporte aéreo tan rápido, tan cómodo. Pero bueno, la Unión Europea, Rusia y Japón siguen siendo altos contaminadores, pero han registrado una baja ligera, pero a una baja en sus niveles de contaminación. En resumen, los integrantes del llamado G20, entre los cuales está México, causan el 75% de las emisiones de contaminación global. No solo sobre estos países recae la responsabilidad por generar este altísimo nivel, 75%, y de detener la catástrofe. Aunque los otros 25% yo creo que también tienen mucho que hacer y mucho que evitar a fin de que la especie depredadora que integramos, los seres humanos, no desaparezca de la faz de la Tierra ni el planeta se vuelva inhabitable. Y ahorita citas tú el caso de la ignorancia del presidente Trump. Muchos sabemos que el presidente Trump decidió abandonar el acuerdo de París contra el cambio climático. Pero poco sabíamos de un dato. Yo lo leí en El País y en otros periódicos españoles. Y es que en la inauguración de este evento sobre el cambio climático estuvo Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
yo creo que haciendo una gran jugada política. Y declaró que Estados Unidos está dentro del Acuerdo de París y estuvo ahí junto con 15 legisladores norteamericanos. Habló de los gobernadores y alcaldes que contra la opinión del presidente Trump están tomando medidas contra la contaminación en Estados Unidos. Y recordó que hasta noviembre de 2020 se vence el plazo para que pueda salir del Acuerdo de París el segundo país más contaminante de la Tierra. Sí. Entonces, con esperanzas de que no se reeligiera Trump. Bueno, pero ella fue y lo dijo, ¿no? Que es una muy buena jugada política. Pues, ¿qué más podemos hablar de catástrofes? Las sequías afectan países africanos, pero también a Zacatecas, que este año ha tenido la peor cosecha de de frijol debido a la sequía. Sí. Se habla de los desastres que ocurren, por ejemplo, en el sur de la India, hablando de los hechos del mar. Esta semana se habló de que en Madrás, al sur de la India, el mar formó olas de espuma fétida que se fue contra la playa y se analizó que estaba llena esa espuma fétida de fosfatos y de agua dulce sin tratar. Pero no olvidemos que el 13 de noviembre, en Cárdenas y en Villa Sánchez Magallanes, Tabasco, el mar entró a las calles con grandes cantidades de espuma de mar, le dijeron. Las autoridades estatales dijeron que se investigaría el hecho y el Colegio de Biólogos de Tabasco señaló que quizá era la espuma de mar producto de la descomposición de materia orgánica. Para mí sería muy interesante saber qué arroja la investigación y qué antecedentes existen en Tabasco y en otras entidades del Golfo de fenómenos semejantes. ¿Hace cuántos años? ¿O es la primera vez que ocurre? No se tiene registro. Parece que no. Veamos si sí o si no. Sabemos que el sargazo se ha convertido en una plaga contra el turismo en las playas de Quintana Roo y que lluvias heladas y torrenciales acaban de golpear a los pobladores y a los turistas de Baja California Sur y también de arruinar los cultivos en Sinaloa, Sonora y Durango a fines de noviembre. Nos inquietamos al saber que Nueva Delhi, India, la mayor parte de sus 20 millones de habitantes usan por temporadas tapabocas ante un aire que es 5 veces más contaminado del máximo tolerable, 900 partículas por millón. Un caso similar sufre Pekín, aunque el gobierno chino ha anunciado este año que elevará un 25% el presupuesto destinado a la disminución de la contaminación. Pero nomás doy un dato personal. Estuve en Pekín en el 2006 y ya en esa época era impresionante salir a la calle con ropa limpia y regresar al hotel con la blusa con una cinta como de 2 centímetros de grasa negra en el cuello y en los puños. Así. Eso lo ves, lo que no ves adentro de tu cuerpo que respiraste. Pues lo que digo es, ¿y cómo quedaron mis pulmones de esta salida? Pues eso es un tema. Bueno, en la Ciudad de México tenemos casi todos los días niveles de contaminación malos para los grupos sensibles, dicen. Y muchos días son malos para todos, sea por incendios, falta de viento, exceso de autos, de fábricas y de personas. Los polos se están derritiendo y en los océanos flotan enormes islas de plástico, mientras ballenas y delfines llegan muertos a las playas rellenos de basura plástica. La tierra da gritos y nosotros apenas somos capaces de tratar de limitar el consumo de bolsas de plástico, ¿no? Entre protestas y quejas de los industriales causantes de esta contaminación, como si no fueran capaces de reciclar su propia producción, en lugar de bolsas de consumo, de úsese y deséchese, que pudieran fabricar bolsas que pudieran tener un reuso, ¿no? Para estos efectos. Los expertos sobre los cambios climáticos de la ONU predicen que el derretimiento de los polos y el aumento de temperatura pueden acabar en pocos años
con 1 de cada 3 especies de animales en el mundo. Y yo agrego y concluyo, entre ellas, millones de seres humanos. Sí. Sí. Cuánta reflexión nos dejas, y es que también la misma sobrepoblación del planeta o de algunos países como la India, que está a punto de convertirse en el país más poblado del mundo por encima de China. 1.300 millones de habitantes. En China ya son casi 1.400 y ya son 1.300 en India. Entonces, esta sobrepoblación lleva inclusive, por ejemplo, hay un cuestionamiento, no sé qué opines tú y qué opine nuestro auditorio, que hoy precisamente en Madrid fue expuesto en relación a mucha de la deforestación de los bosques es para que haya pastizales para las vacas, para que comamos carne y tengamos leche. Y hoy los científicos, que son más de 200 que están reunidos allá en España, además de jefes de Estado y etcétera, ellos abogan, hay un panel, bueno, lo que es el panel intergubernamental de cambio climático, con Greenpeace, y que son radicales, y es que si no actuamos radicalmente, ya a dónde vamos a llegar por todo lo que nos estás diciendo. Pues dirigieron una carta a los gobiernos, que ellos consideran, los ambientalistas, están minimizando el consumo de carne y de leche, y que sería una buena medida para reducir la huella de carbono del sector agroalimentario, no comer carne y no comer leche o menos, pero si somos más y más y más millones de habitantes, se queman los bosques para que haya espacios para pastizales. Así es, se queman los bosques para la agricultura o intensiva. Para que haya vivienda, ¿no? O para que haya vivienda, como en Guadalajara, el bosque de la primavera. ¡Ay, se quemó el bosque! Bueno, vamos a hacer unas casitas aquí. ¡Ay, se quemó el bosque! Vamos a hacer más no casitas. Hay que reforestar. Hay que usar mercantilmente cada espacio que se abre. Mira, la tierra da gritos. Sí. Y si no somos capaces de oírla, estaremos dejando sin planeta a las próximas generaciones, ¿no? Si no tenemos conciencia de la gravedad en la que estamos Creo metidos, que no la tenemos, y de la depredación que estamos haciendo, pues a lo mejor no merecemos estar como especie sobre la Tierra. O sea, somos los que decimos que somos los seres racionales. Y nos matamos entre nosotros. No, y estamos matando además a todas las otras especies. Estamos acabando con nuestra casa común. Y yo siempre repito una frase de los ambientalistas radicales. Acuérdense, la Tierra no nos necesita, nosotros necesitamos de ella. Y yo comento esto, que ya lo he dicho aquí. Dios perdona a veces, el hombre siempre. No, al revés, Dios perdona siempre, el hombre a veces. Pero la naturaleza nunca. No, la naturaleza no nos va a perdonar lo que le estamos haciendo. Bueno, en fin, para los que creen en Dios, pero el hombre a veces perdonamos, pero la naturaleza nunca, no nos lo está perdonando ya. No, pues lo estamos viendo ya por todas partes. Yo espero que de México haya una delegación representativa de expertos, pues fíjate que de gente del gobierno que esté allá y no hayan pensado que hay que ahorrar en los pasajes para y no gastar en esto y no tener presencia real en espacios de esta naturaleza, porque el cambio climático es una realidad, no es un invento chino, sí. Y la ciencia tiene mucho que decir en esta materia y nos está diciendo mucho, nos está alertando mucho, y yo creo que los ciudadanos estamos obligados a exigirle a nuestros gobiernos en todos los países que oigan a la ciencia y tomen medidas que nos permitan recuperar o detener por lo menos el desastre ambiental que está en curso. Sí. Socorro, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Si tenemos todavía planeta.